Muy buenos días, quien les habla es Carlos Pereira, comenzando una nueva semana llena de energía, éxitos y bendiciones, deseándoles lo mismo a todos ustedes. Hoy queremos tocar un tema bastante particular, pero muy importante en lo que es la actualidad, y una de las formas en las que las personas se están informando en estos tiempos de información masiva, mientras van en el auto, mientras hacen ejercicio, mientras descansan, mientras caminan con auriculares, entre otros métodos más, y esta es la producción y realización de lo que es un podcast. Antes de abordar este tema, también tenemos que saber lo que es un podcast, para las personas que no sepan, ¿ok? Pues mira, un podcast es un archivo de audio que cualquier persona puede descargar o escuchar en línea desde cualquier tipo de dispositivo personal. Pero la pregunta que se hace cada uno de ustedes, que se hacen todo es, ¿cómo se crea? ¿Cómo es la producción de uno de ellos? ¿Cómo se crea un podcast? Y para esto, nosotros hemos estado realizando este espacio para que ustedes escuchen en un podcast lo que es un podcast. ¿Y cómo se produce un podcast para la radio? Ok, comencemos. ¿Cómo se produce un podcast? Primero que nada, el primer paso para producirlo es elegir un tema para abordarlo. Luego definir los participantes del mismo. Luego prepararse vocalmente. Después ordenar lo que es todo el equipo para grabar. Y por último la edición y publicación del podcast. Ya dicho todo esto, lo necesario para producir un podcast, también es muy importante saber cómo es la mezcla y masterización de las voces del mismo. Para editar y masterizar todo lo que son las voces del podcast, quien lo hace puede descargar programas de edición de audio como lo son FL Studio, Pro Tools, Reaper, ya que estos ayudan a lo que es la limpieza de las voces para darle un color, una nitidez, una claridad, un enfoque, bastante profundidad, volumen y entendimiento. Esto hará que el podcast llegue a sus oyentes de manera bastante eficaz y puedan llenarse de toda la información de él, de una forma muy verídica, ya que la edición de audio forma una parte fundamental en la creación del podcast. También es importante comprender que cuando un locutor está dando la información de un podcast, puede hacer cierto tipo de modificaciones del mismo, de manera empírica, mientras está al aire, ya que también es un espacio libre, pero por supuesto dando una información verificada y de forma bastante estudiada, para que así luego el oyente no tenga quejas ni dudas acerca del contenido del que se habla. Para ya despedirme con ustedes, primeramente quiero dar las gracias a todos por escuchar todo esto, este corto podcast, en el cual todos pudimos aprender lo que se trata. Y de todas las labores que lleva a cabo un locutor en la radio a la hora de realizar uno. Muchísimas gracias por todo. Quien les habló fue Carlos Pereira. Nos sintonizamos en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos los patrocinantes de este espacio. Dios los bendiga y muchos éxitos a todos para toda su vida.